Señor quiere hablarnos hoy de una manera muy especial. Amén. Vamos a irnos a la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8. Y yo le doy gracias a Dios por este privilegio que Él me concede de poder traer su palabra, sabiendo que es Él el que obra en nuestras vidas y que usted y yo solamente somos vasijas en las manos de Él y que es Él el que obra a través de nosotros. Amén. Entonces vamos a ver en nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 8, verso 1 al 11. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y vamos a pedirle a Él que sea Él hablando a nuestras vidas, porque solamente Él conoce la necesidad que hay en nuestros corazones. Solamente Él conoce nuestro caminar. Solamente Él conoce sus luchas, mis luchas y nuestras batallas. Solamente Él es el que está con usted y conmigo en todo tiempo, en el día, en la noche, en todo lugar. Él es el único que está a su lado y a mi lado. Él es el único que lo puede entender, que me puede entender. Y es el único que puede levantarle y puede levantarme también. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre y buen Dios que está en el cielo, yo le doy gracias por su amor y por su misericordia. Yo le doy gracias, Señor amado, por este privilegio que usted me concede, Señor, de poder traer su palabra. Y yo le pido, Señor amado, que sea usted usando mi vida, que sea usted usando mis labios, Señor amado. Que cada palabra que salga de mis labios sea una palabra, Señor, que venga guiada a través del Espíritu Santo, Señor. Y que esta palabra haga la obra, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor amado. Y que sea su Espíritu Santo, Señor, redarguyendo a cada vida, Señor. En esta hora, Señor, declaramos victoria, Señor. Y declaramos libertad en el Espíritu Santo. Y que sea usted obrando de principio a fin, Señor. Toda oposición, Señor, que se levante, todo pensamiento negativo que quiera levantarse, Señor, en esta hora lo quebrantamos en el nombre de Jesús y declaramos libertad, Señor, y que sea su palabra haciendo la obra por la cual ha sido enviada. Todo esto se lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo tenemos, Juan 8, verso 1, y vamos a leer solamente el verso 1. Después vamos a dar lectura a los demás versos. Y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo: y Jesús se fue al monte de los olivos. Y puede tomar asiento. Jesús se fue al monte de los olivos. En esta preciosa hora quiero hablar bajo el tema: si el mundo te señala y condena, yo no te condeno. Es el tema bajo el cual voy a estar hablando en esta preciosa hora. Si el mundo te señala y te condena, yo no te condeno, dice el Señor. Amén. Leyendo esta palabra en el verso 1, usted y yo podemos notar que la palabra empieza diciendo que Jesús fue al monte de los olivos. Y cuando usted y yo leemos la palabra, nos podemos dar cuenta que cuando Jesús subía al monte, era porque Él subía y entraba en comunión con el Padre. Es decir, que podríamos entender nosotros que aquí la palabra nos está enseñando que Jesús subió al monte a hablar con el Padre. Y algo interesante de esta palabra es que todo aquel que habla la palabra del Señor
tiene que asegurarse, o tenemos que asegurarnos, y ejemplo nos deja Cristo también, que la palabra que se habla tiene que ser la palabra del Señor. No palabra de hombre, o no palabra que venga a través de los hombres o por los hombres. Y por eso la palabra recalca que Jesús subió al monte de los olivos. Y en el verso 2 nosotros podemos seguir leyendo que dice: por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Algo interesante que nosotros podemos aprender de esta palabra es que Jesucristo, primeramente, Él se pone en comunión con el Padre. Luego de recibir la palabra del Padre, el mensaje del Padre, entonces Él se conduce al templo. Y ahí en el templo los hombres, la gente se reunía para escuchar la palabra del Señor. Pero antes yo quiero que vaya conmigo también a Romanos 3, 23 al 26. La palabra del Señor empieza diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Podemos ver nosotros a través de la palabra que Cristo vino al mundo primeramente para que el mundo sea salvo por Él, no a condenar al mundo. Y por eso mismo nosotros vamos a ver más adelante aquella mujer que fue traída a los pies de Cristo, porque había una multitud que la señalaba, había una multitud que la condenaba, pero Cristo claramente refleja cuál era la voluntad del Padre, que la voluntad del Padre, antes de condenar al hombre, el Señor llama al hombre a arrepentirse, a que esté a cuentas con el Señor, para que de esta forma el hombre pueda recibir salvación y vida eterna. Entonces podemos aprender por medio de la palabra del Señor que Cristo vino al mundo para rescatar lo que se había perdido, para libertar a todo aquel que estaba en pecado, para darle libertad a aquel que estaba oprimido. Y esa es la palabra que el Señor en esta preciosa hora nos quiere hablar. Entonces la palabra de Dios dice que todos pecaron, que todos pecamos. Y cuando la palabra dice que todos, eso claramente está diciendo que cada uno de los que estamos aquí, todo aquel que está sobre la faz de la tierra, ha pecado delante de Dios, y que necesita urgentemente aquel que aún no le ha recibido al Señor como su único y suficiente Salvador, correr a Cristo, recibirlo a Él, para que si la trompeta sonara el día de hoy, Él pueda ser levantado y asimismo estar con el Señor por la eternidad. Entonces, si todos pecamos y estamos aquí, eso significa que también sobre todos ha sido la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos tiene aquí en esta preciosa hora? Es la gracia y la misericordia de Dios. Usted y yo no estamos en este caminar porque seamos buenos, no estamos en este caminar porque lo podamos hacer, ni siquiera estamos en este lugar porque usted y yo seamos importantes en nuestros propios pensamientos o nos creamos importantes que los demás. No, usted y yo estamos en este caminar porque somos necesitados de la gracia del Señor en nuestra vida. Porque se le olvidó que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A muchas veces se le olvida
que Cristo no vino a esta tierra, a este mundo, para condenar al hombre, sino que el Señor vino para traer vida y vida en abundancia. El Señor vino a libertar. Ahora, cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos ha libertado. El Señor nos ha dado una vida nueva. El Señor ahora, ¿verdad?, ya no nos llama bastardo, sino que ahora nos llama hijos del Señor. ¿Pero por qué? Por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces también la palabra del Señor nos recuerda que el Señor envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ahora hay un problema. El hombre desde el principio ha pecado. Y el hombre tenemos un adversario. ¿Cuál es ese adversario? Es el enemigo, que el Señor lo reprenda, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y este adversario sabe que el hombre peca, el hombre ha pecado. Ahora, ¿cuál es el trabajo del adversario? Llegar a la vida de aquel que ha fallado, llegar a la vida de aquel que ha pecado y señalarle el pecado. Pero no señalarlo para decirle que hay esperanza, sino que el diablo señala para decir que no hay esperanza, que no merece la gracia ni la misericordia de Dios. Mucha gente cree que no merece la gracia y la misericordia de Dios, y por eso mismo no se acercan a Él. Por eso mismo muchas veces no buscan al Señor, porque el enemigo pone pensamientos en su mente de que ellos no merecen al Señor, que ellos no son dignos de Dios. Pero ¿sabe qué? Esa es la obra del enemigo. Esa es la obra del adversario, porque él constantemente está tirando dardos a la mente del hombre para que el hombre crea que no merece la salvación del Señor, que no es digno de la salvación del Señor. Pero ¿sabe qué? Usted y yo no estamos aquí por digno, sino que usted y yo estamos aquí por gracia y por misericordia de Dios. Si usted y yo estamos aquí es porque reconocemos que hemos pecado delante del Señor y que solamente a través de su Espíritu Santo usted y yo nos podemos consagrar delante de Él y apartarnos del pecado. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la palabra del Señor y esta es la promesa de Dios, que todo aquel que viene al Señor, el Señor hace todas las cosas nuevas, todo lo pasado. Si el día de hoy hay alguien en medio de nosotros que aún no ha recibido al Señor, o que haya pecado delante del Señor, pero si hoy toma la decisión de venir al Señor una vez más, la promesa del Señor es que hoy Él perdona su pecado, que hoy Él limpia su vida y que desde hoy en adelante el Señor no se acordará más de esos pecados y que hoy en adelante empieza una nueva vida en el Señor. Esa es la promesa del Señor para todo aquel que viene a los pies de Él y reconoce que le ha fallado y que necesita del Señor. Pero ¿sabe qué? El adversario está siempre atento a lo que el hombre quiere hacer. Cuando el hombre quiere tomar la decisión de buscar al Señor, el enemigo trae los pensamientos negativos a la mente del hombre y le dice: ¿por qué te vas a arrepentir? ¿Por qué vas a venir a los pies de Cristo si al salir de este lugar vas a volver a pecar? Pero sabe, eso es lo que el enemigo está haciendo, eso es lo que el adversario está haciendo. El enemigo no quiere que usted y yo vengamos al Señor. El enemigo sabe que en el momento que usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor, de ese momento en adelante usted y yo ya no caminamos solos, usted y yo ya no vamos a estar solos, sino que desde ese momento en adelante habrá alguien que pelee por usted, habrá alguien que pelee por mí, habrá alguien que me guíe, habrá alguien que lo guíe, y el enemigo sabe eso y a eso es lo que él le teme.
Usted y yo caminamos en victoria, no porque seamos fuertes, sino que usted y yo caminamos en victoria y en bendición porque el Espíritu Santo del Señor mora en nuestra vida, y esto no será motivo para alegrarnos y gozarnos delante de la presencia del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero el que vive una vida en comunión con Dios marca la diferencia. Del momento en que usted y yo entregamos nuestra vida al Señor, desde ese momento tenemos que marcar una diferencia. Una diferencia entre la vida pasada y la vida nueva. Una diferencia, una actitud, un caminar que dé testimonio de la obra redentora que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En nuestra fuerza muchas veces no lo vamos a lograr y no vamos a poder vivir una vida consagrada delante de Dios. Pero la buena noticia es que el Señor dijo que no nos dejaría solos, que no nos dejaría huérfanos, sino que Él enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, el que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y es esto lo que a usted y a mí nos tiene que motivar a seguir siempre adelante, porque no estamos solos. ¿Cuántos dicen amén a ello? El Señor está aquí en esta hora. ¿Qué hacía Jesús en el monte de los olivos? Jesús se apartaba para orar y buscar la voluntad del Padre. Antes de hablar a las multitudes, Jesús buscaba la voluntad del Padre. No porque Él supiera qué hacer, o porque Él no supiera qué hacer o qué decir, sino para darnos ejemplo a nosotros. Que siempre que usted y yo queramos hablar la palabra del Señor, tenemos que buscar la guianza de Él. A donde quiera que usted y yo vayamos, si vamos a dar un consejo de la palabra del Señor, antes de hablar, antes de decir una palabra, hay que buscar al Señor en oración, en guianza, ayuno. Amén. Todo esto nos acerca al Señor y todo esto nos ayuda a comprender cuál es la voluntad del Señor para la vida del ser humano. Y ese ejemplo nos da Cristo. ¿Será que Cristo necesitaba ir al monte de los olivos para que el Señor le revele qué es lo que Él tenía que decir? No. Él era Dios, Él es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Pero Él lo hizo para darnos ejemplo de que en todo tiempo que usted y yo hablemos la palabra del Señor, si usted y yo no hacemos este paso de buscar la guianza del Señor, estaremos hablando palabra de hombre y no palabra de Dios. Y el Señor quiere que usted y yo hablemos en todo tiempo la palabra del Señor. Y el ejemplo, ¿quién nos lo dio? Cristo, subiendo ¿a dónde? Al monte de los olivos, y después yendo y hablándole a las multitudes. Que nosotros no podemos hablar por nuestra propia cuenta, porque en lugar de amar, muchas veces odiamos. En lugar de ayudar, muchas veces abandonamos. En lugar de dar la palabra de salvación, muchas veces damos palabra de condenación. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Y era lo que le estaba pasando a los fariseos de ese tiempo, porque ellos conocían la palabra del Señor. Ellos conocían la ley de Dios. Pero más sin embargo, en lugar de acercar al hombre a Dios, lo que ellos hacían es que alejaban al hombre de Dios. Y hoy en día muchos caemos en ese mismo error, que en lugar de acercar al hombre a Dios, lo estamos alejando. ¿Por qué? Porque no estamos hablando la palabra de Dios como tiene que ser predicada, como tiene que ser hablada. ¿A qué vino Cristo al mundo? A salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar al hombre. Él vino a salvar al hombre. Si Él hubiese venido a condenar al hombre, usted y yo, ¿qué estamos haciendo aquí?
¿O qué estaríamos haciendo aquí? Pero ¿sabe qué? La honra y la gloria sea para nuestro Dios, que Cristo vino a este mundo, pero para salvar lo que se había perdido. Y aquello que se había perdido, parte de ello estamos aquí. Y muchos todavía necesitan escuchar la palabra de salvación. ¿Y sabe qué? Los encargados para llevar esa palabra somos usted y yo. No seamos como los escribas y los fariseos, que eran hombres conocedores de la ley de Moisés, pero principalmente la usaban para condenar al pueblo y no para tener misericordia de él. Y eso lo vemos claramente en la historia de aquella mujer que fue encontrada en el acto, y ellos la trajeron a los pies del maestro. ¿Y por qué la habían traído a los pies del maestro? Porque ellos claramente querían que el Señor la condenara. Había un doble sentido ahí, porque ellos querían tentar al maestro. Ellos querían que el Señor se equivocara, que él fallara. Pero ellos se llevaron la sorpresa que el Señor conoce las intenciones del corazón del hombre. El Señor conoce cuál es la intención del hombre. Porque ante los hombres, ellos lo que estaban haciendo era dando un panorama en el cual ellos querían que la ley se cumpliera al pie de la letra ante los hombres, pero en sus corazones ellos querían tentar al maestro. En el corazón de ellos querían la muerte de esta mujer. ¿Y cuántos muchas veces caminan de esta forma? Muchas veces. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan 8 del 1 al 2 nos enseña claramente entonces que la voluntad del Señor no es que el hombre sea condenado, sino que el hombre reciba la salvación de parte del Señor. Y mire, Mateo 23, 25 al 28 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e incredulidad. ¿Y quién era el único que conocía esto? Era el Señor. El Señor conocía sus corazones. Él sabía cuál era la intención de ellos. El Señor sabía que los fariseos, lo único que ellos querían era que el nombre de ellos fuera exaltado y que el hombre los vieran como aquellos hombres de renombre, llenos de sabiduría y de conocimiento del Señor. Pero se olvidaban que el Señor conoce los corazones del hombre y que el Señor iba a revelar lo que había en el corazón de ellos. Ahora, usted y yo, el Señor nos llama en todo tiempo a que estemos íntegros delante de Él en este caminar, y que no caminemos en falsedad, porque el día viene cuando Cristo venga, y ese día que la trompeta suene, ahí se va a ver aquel que verdaderamente caminó en integridad delante de Dios y aquel que caminó con hipocresía. El Señor nos llama, hermano, a que seamos íntegros delante del Señor y que también tengamos misericordia. Y como la palabra del Señor nos enseña, y el tema en esta preciosa hora, si el mundo te señala y te condena, no olvidemos que el Señor vino para salvarnos, y Él dice: pero yo no te condeno. Él no vino a condenar al hombre. Amén. ¿Cuánto damos gloria y honra al Señor? El Señor está aquí en esta preciosa hora. Juan 10:10 nos revela cuáles son las artimañas del enemigo y qué es lo que el enemigo quiere hacer
en contra del hombre. Dice la palabra del Señor: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y aquí hay algo glorioso. Los fariseos no miraban esto. No miraban cuál era el propósito por el cual Cristo había venido a la tierra. Y peor aún, ellos no creían en Él. Y dice la palabra del Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor quiere que usted y yo tengamos vida. Muchas veces tal vez el hombre podría decir: pero ¿de qué vida me está hablando? Yo tengo vida, yo estoy vivo, yo voy, yo vengo, yo hago lo que yo quiero, yo estoy vivo, no necesito nada. Pero la vida de la cual el Señor nos está hablando a nosotros y la cual Él habla en su palabra es la vida eterna. Que tengamos vida eterna. ¿De qué forma usted y yo alcanzamos la vida eterna? Solamente entregando nuestra vida al Señor y recibiéndolo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Él es el único camino, no hay otro camino a la vida eterna, porque ¿de qué serviría haber vivido toda una vida aquí en la tierra y en el final de nuestros días darnos cuenta de que usted y yo pasaríamos a una eternidad de condenación? Pero qué hermoso es saber que aunque en este caminar usted y yo pasemos aflicciones, pasemos luchas, pruebas, pasemos procesos, pero tener la certeza, tener la seguridad que el día que usted y yo partamos de esta tierra nos espera la vida eterna con el Señor. Esto lo es el todo del hombre. Saber que cuando usted y yo partamos de esta tierra, vamos con el Señor a donde nos esperan las mansiones celestiales, aleluya, a donde Cristo le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y quién no se alegra por eso, hermano? Nos alegramos porque Cristo fue a preparar lugar para usted y para mí. El adversario siempre condenará, te dirá que no eres digno o digna de la misericordia de Dios. Y muchas veces ese adversario puede ser tú mismo al creer que Dios no te ama. El hombre muchas veces cree que Dios no le ama. Y muchas veces llega ese pensamiento porque estamos acostumbrados a creer que el amor es un sentimiento, a creer que cuando alguien te ama va a ser todos tus caprichos, pero no es así. El amor de Dios no se manifiesta así. El amor de Dios para su vida y mi vida, Cristo lo demostró en la cruz del Calvario. Ahí el Señor mostró su amor por nosotros, que Él fue a la cruz en lugar de usted y en lugar mío. Fue usted y fui yo los que debimos de haber ido a la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados. Pero ¿sabe qué? Fue Cristo el que dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y Él fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Ahí Él mostró su amor. Ahí Él nos recuerda a nosotros que Él nos ama. Y que no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor del Señor, dice su palabra. Ahora, pero muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos creyendo que Dios no nos ama solo porque en nuestro caminar las cosas muchas veces no salen bien. Pero sabe, aunque las cosas muchas veces no vayan como usted y yo quisiéramos que vayan o que salgan, recordemos siempre que el amor de Dios siempre va a estar ahí. El amor del Señor es el que siempre nos ha guardado y nos tiene aquí en esta preciosa hora. Yo no sé si lo cree conmigo. Mire lo que dice Romanos 3 al 6. Romanos 3 al 6. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio.
y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí usted y yo podemos ver claramente cuál era la intención de los fariseos. La intención de los fariseos no necesariamente era que la ley fuera cumplida, sino que la intención de ellos era tentar al maestro y a encontrar una falla en el maestro para condenarlo. Ellos buscaban una falla en el maestro, mas no sabían que ellos estaban hundidos en un mar de fallas, de errores. Muchas veces el hombre busca la falla en alguien más para señalarle, pero muchas veces no se da cuenta que él mismo está hundido en un mar de errores. Y es así como se encontraban los fariseos. Ellos erraban. Ellos querían la condenación de una mujer y la muerte de una mujer. Pero no solamente eso, sino que ellos buscaban que el maestro se equivocara, porque ellos querían la muerte del maestro. Ellos eran los conocedores de la palabra, de la ley de Moisés, y ellos sabían claramente que en la palabra del Señor se encuentra el mandamiento que dice: no matarás. Pero más sin embargo ellos querían matar. Mas sin embargo ellos estaban señalando. Pero ¿qué ganaron ellos con eso? Ganaron su vergüenza. Ganaron en que el Señor sacara a luz el pecado que había en ellos. ¿Y qué más ganaron con esto? Trajeron a una mujer delante del Señor para que sea condenada. Aquella mujer que tal vez llegó y que venía resignada a que ese día iba a ser su último día con vida. Pero salió ella con una bendición tan grande, con una sorpresa tan grande, con un regalo tan grande. Tal vez muchas veces así mismo podemos nosotros llegar a la casa del Señor. Creer que vamos a llegar a la casa del Señor este día, pero que ese día, en lugar de una bendición, nos vamos a ir heridos. Nos vamos a ir sin respuesta. Nos vamos a ir todavía viviendo una vida en incertidumbre. Pero ¿sabe qué? El milagro más grande que el Señor hace en nuestras vidas cada día es que usted y yo podamos abrir nuestros ojos y tengamos la oportunidad, si hemos fallado, reconocer delante del Señor que fallamos y recibirle a Él en nuestros corazones como nuestro único y suficiente Salvador. Y si usted y yo estamos perseverando y el Señor nos da el privilegio y el regalo de poder estar en su presencia, alegrarnos y gozarnos y darle gracias, porque solamente por su amor y su misericordia es que usted y yo aún estamos de pie. Pero ese día llegó esta mujer a los pies del maestro, traída por el adversario. Querían que el Señor la condenara, querían que fuera apedreada. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor que el maestro se inclinó en tierra y empezó a escribir. Todos aquí nosotros sabemos la historia y sabemos de que muchas veces se nos dice de que probablemente el Señor ahí escribiendo en tierra estaba escribiendo tal vez el nombre de ellos y estaba escribiendo el pecado de cada uno de ellos. Pero muchas veces, ¿sabe? Ni siquiera es necesario que se nos diga cuál es nuestra falta cuando usted y yo nos encontramos
cara a cara con la presencia del Señor. No hay nada oculto. Usted y yo no podemos negar nada. Y el Señor no necesita muchas veces señalar cuál es nuestro pecado, porque Él lo sabe todo. Con todos estos fariseos, con el hecho que el Señor se agachara y escribiera en tierra, independientemente de lo que Él haya hecho, esto a mí me enseña que el Señor le dio un tiempo a ellos para que ellos mediten cuál era la condición de la vida de ellos antes de señalar y apedrear a esta mujer. Cuando el Señor nos da el privilegio a nosotros de poder entrar en nuestra conciencia y mirar cuál es nuestro caminar, cuáles son nuestras acciones, qué es lo que nosotros hacemos y no hacemos delante de la presencia del Señor, ahí mismo usted y yo podemos reflexionar en cuán malos nosotros somos y cuántos errores y pecados usted y yo muchas veces acarreamos en nuestra vida. Y el Señor, mire, algo interesante es de que ahí todos ellos, todos aquellos, desde el más grande hasta el más pequeño, todos aquellos que habían traído a aquella mujer para que fuera apedreada, a todos se le dio la oportunidad de que ellos reconocieran su pecado. El Señor no hace acepción de personas. El Señor a todos nos da la oportunidad de que reconozcamos en qué hemos fallado. Y si usted y yo reconocemos el pecado y le pedimos perdón al Señor, Él nos perdonará. Lo que pasa es que muchas veces el hombre se da cuenta de su pecado, pero el orgullo, pero los pensamientos negativos en su mente de que no va a poder caminar una vida en santidad delante de Dios, toma la decisión errada de salir de la presencia del Señor y seguir su camino sin Cristo. Porque fue lo que hicieron todos estos fariseos, desde el más grande hasta el más pequeño. El Señor le dio la oportunidad que ellos reconocieran sus faltas también. Pero lo que yo puedo ver es que nadie lo quiso reconocer, ni se quiso arrepentir. ¿Por qué? Porque todos salieron de la presencia del Señor, todos se fueron y solamente quedó una mujer. Y quiero que sigamos leyendo. Y es ahí donde el Señor nos enseña a nosotros su misericordia. Dice el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, él, ¿qué de vosotros está sin pecado? Sea el primero en que arroje la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahí podemos ver nosotros claramente que el Señor le dio la oportunidad a ellos también de que ellos reconocieran su pecado y que cada uno de ellos fue acusado por su propia conciencia. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando el hombre se presenta o está delante del Señor y sabe que no hay nada que pueda ocultar delante de Él. Entonces nosotros podemos aprender por medio de la palabra del Señor que habían muchos que acusaban a esta mujer. Habían muchos que la estaban señalando por todos los errores o el pecado que ella había cometido. Y probablemente asimismo pueda ser que haya muchos que le estén señalando, o el enemigo mismo esté señalando su vida, que le esté diciendo que no va a poder seguir adelante. Tal vez le está diciendo, el Señor no va a perdonar ese pecado. Es muy grande el pecado que cometiste. El Señor no tiene misericordia de ti. Pero déjeme decirle, si el Señor tuvo misericordia de esta mujer, el Señor tiene misericordia de usted y de mí. Si Cristo fue a la cruz del Calvario, no fue en vano, es porque Él aún tiene mano de misericordia para usted y para mí.
Su mano está extendida y Él espera que usted y yo corramos hacia su presencia. Entonces mire lo que dijo Jesús. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella respondió, dice, ¿ninguno te condenó? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y en este versículo usted y yo podemos ver cuál es la voluntad del Señor para todo aquel que se arrepiente de su pecado. No importa cuán grande o cuán pequeño sea el pecado que el hombre haya cometido, pero hay algo que sí el Señor pide del ser humano y aquel que lo ha recibido a Él, que desde el momento que Él aceptó al Señor, que desde el momento que Él se reconcilió con el Señor, desde el momento en que el hombre hizo la promesa o el pacto de vivir una vida consagrada del Señor, pues que desde ese momento en adelante no peque más, que viva una vida consagrada delante del Señor, porque de esa forma usted y yo tendremos la certeza que Él siempre estará con nosotros, que Él siempre caminará con nosotros, porque la palabra del Señor dice, amén, que es el Espíritu Santo del Señor el que mora en nuestras vidas, amén. Así que en esta preciosa hora, el consejo de la palabra del Señor es que si hemos fallado y que si nos hemos arrepentido y le hemos recibido a Él como nuestro único y suficiente Salvador, y aunque el enemigo, el adversario nos acuse, aunque el adversario quiera destruirnos, aunque el adversario quiera matarnos, aunque el adversario quiera robar el gozo de la salvación de nuestra alma, que miremos siempre o pongamos nuestra mirada siempre en Cristo y que sigamos siempre hacia adelante, porque es Él el que nos da la victoria en todo tiempo. Y esa es la promesa del Señor, que Él nunca nos dejará y que Él nunca nos abandonará, sino que Él siempre estará con nosotros para ayudarnos y para fortalecernos. Y eso usted y yo lo sabemos. Han venido luchas, han venido pruebas, han venido adversidades a nuestra vida, probablemente han venido ensañamientos del enemigo. Pero ¿sabe qué? La gracia y la misericordia del Señor nos ha tenido de pie y nos tiene aquí en este lugar alabando y glorificando su nombre. ¿Y quién es el que ha hecho esto? Es solamente Cristo a través de su Espíritu Santo. ¿Quién es el que ha estado con nosotros? El Señor. En el momento de la prueba, cuando no ha habido nadie que esté con nosotros, en el momento de la angustia, cuando tal vez todos están lejos, cuando no hay nadie a nuestro alrededor, ¿quién es el que ha estado con nosotros para abrazarnos, para decir, hijo, hija, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te esfuerzo, sigue luchando, sigue avanzando, porque el Señor ha prometido estar con nosotros siempre? En el momento del dolor, en el momento de la prueba, ¿sabe qué? Es el Espíritu Santo el que nos acobija, el que nos abraza y nos ayuda a seguir adelante. Cuando creemos que no hay nadie a nuestro alrededor, es cuando el Señor ha estado más cerca de nosotros. Cuando hemos creído que no tenemos la fuerza para seguir adelante, es el Señor el que nos ha fortalecido a través de su Espíritu Santo. Y así como el Señor le dijo a esta mujer, yo le voy a pedir que se ponga en pie. El Señor le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si en esta preciosa hora hay alguien en medio de nosotros que en su corazón reconoce que necesita de Dios, que en su corazón reconoce que necesita que el Señor haga un milagro en su vida, yo le voy a invitar que pase al frente. Si usted tiene el deseo
el anhelo de empezar una nueva vida con el Señor, yo le invito a que pase al frente. El Señor está aquí en esta hora. Él no le rechaza, Él no le hace a un lado, sino más bien Él extiende su mano de misericordia y dice el Señor: aquí estoy. En esta preciosa hora, si hay alguien que quisiera reconciliarse con el Señor, yo le invito a que pase al frente, que no siga peleando consigo mismo, que no siga luchando en esos dos pensamientos, sino que tome la decisión sabia de correr al Maestro, porque solamente a los pies del Maestro estará seguro y estaré seguro. Si hay alguien en esta preciosa hora que necesita recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, yo le invito a que pase al frente. El Señor está aquí en este lugar. Él quiere hacer todas las cosas nuevas. Has estado luchando, has estado batallando, has estado peleando en tus propias fuerzas. Te has sentido débil, te has sentido impotente, has creído que nada tiene sentido. El Señor está aquí en esta hora y Él quiere obrar, Él quiere glorificarse en tu vida. O si hay alguien en esta preciosa hora que está firme en el camino del Evangelio, pero que ha sentido que le hacen falta las fuerzas, pero que ha sentido que no puede seguir adelante, porque la carga se hace pesada, porque la lucha se hace fuerte, déjeme decirle: aquí está el Maestro. Aquí está el Maestro y Él no le condena. Él no ha llegado para condenar, Él ha llegado para dar vida, y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra, Señor amado. Gracias por lo que usted ha hablado en esta preciosa hora. Mire a cada una de mis hermanas, Señor amado, que ha pasado en esta preciosa hora al altar, Señor. Usted conoce su corazón, Padre de la gloria, y usted está aquí no para señalar, sino que usted está aquí para libertar, Señor amado, para hacer todas las cosas nuevas. Todo lo viejo queda atrás, Señor amado. Y he aquí, dice su palabra, Señor amado, yo hago todas las cosas nuevas. Usted que está luchando, que está en medio de un proceso, si necesita la oración, pase al altar. El Señor está aquí en esta hora. Él quiere ayudarle, Él quiere fortalecer su vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, en esta preciosa hora. Oramos, Señor, por cada dama. Oramos por cada caballero, Señor. Oramos por cada joven, por cada niño, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, confiamos, Padre de la gloria, que es usted el que pelea por cada uno de nosotros, Señor. Usted es el que conoce los corazones. Usted es el que conoce los pensamientos. Y usted es el que dice en esta hora: Señor, yo estoy contigo. Yo no te he dejado ni un momento. Cuando has necesitado un abrazo, yo he estado allí para abrazarte. Cuando has necesitado una palabra de aliento, ahí ha estado mi presencia para fortalecerte. Cuando te has sentido solo, cuando te has sentido sola,
Mi presencia ha estado ahí para ayudarte. Cuando has sentido que no puedes más seguir adelante. He sido yo, dice el Señor, el que ha extendido su mano y te ha tomado de la mano y te ha levantado y te ha ayudado. Aunque la tormenta se haya levantado, aunque la mar esté embravecida, o aunque la tormenta sea tan grande que tú creas que no vas a poder salir, el Señor llega caminando. El Señor es el que te levanta. El Señor es el que pone tus pies en tierra firme. El Señor es el que pone tus pies sobre esa roca inconmovible que es Cristo. A donde tu pie no resbala, a donde tú estás seguro y segura. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por su palabra, Señor amado.